que la paz de Dios y su bendición sea con cada uno de ustedes. Quiero decirles bienvenidos a esta transmisión. Quiero decirles también muchas gracias por su participación. Muchas gracias por estar presentes. Bienvenidos sean una vez más. Seguimos estudiando las características o los rasgos distintivos de una iglesia cristiana. Estamos hablando de la membresía de la iglesia. La membresía de la iglesia. Y vamos a volver a leer en nuestra Biblia. En el libro de los Hechos, el capítulo 2. Vamos a leer desde el verso 41. Hechos, capítulo 2, verso 41. Y vamos a leer dos versos, Hechos 2, 41 y 42. Dice: así que los que recibieron su palabra fueron bautizados, y se añadieron aquel día como 3,000 personas, y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. Oremos a Dios. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Nuestro Dios, en este momento estamos llegando hasta tu presencia para pedir tu dirección para este tiempo, tu sabiduría, la capacidad que necesitamos para entender tu palabra y apropiárnosla. Ayúdanos para ello. Bendito Dios, permite que la meditación, el estudio de tu palabra sea una bendición para cada uno de los participantes. Señor, a cada uno de los participantes y de sus familias, derrama bendiciones. Que sobre ellos, Señor, tu presencia y tu poder se manifiesten. Tú sabes sus necesidades, tú sabes sus problemas, y oramos, Señor, para que tú te muestres. Oramos por los hermanos, por los familiares, por los amigos, por los vecinos, por los que conocemos y también por aquellos que no conocemos, pero que nos pidieron que oráramos. Señor, te pedimos que les ayudes, cualquiera que sea su necesidad. Si alguien está enfermo, muestra tu poder en su cuerpo, dale la salud que necesita. También, Señor, oramos por los que los cuidan, que tú les ayudes, que tú seas con ellos. También oramos para que suplas para las necesidades materiales, para las medicinas. Oramos por los que trabajan en el sector salud, sé con ellos, Dios. Ayúdalos también y cuídalos. Muestra tu poder y tu presencia con ellos y bendice sus familias. Gracias por ellos. En el nombre de Cristo estamos orando. Amén. Estamos estudiando los rasgos distintivos de una iglesia cristiana y estamos hablando de la membresía de la iglesia. Quiero que en esta ocasión hablemos del perfil de un miembro de iglesia cristiana. Perfil de un miembro de iglesia cristiana. El perfil viene siendo el conjunto de rasgos que distinguen a una persona o a una cosa. Es un conjunto de características propias de una persona, en este caso de una persona. Un perfil es lo que es la persona y lo que hace. Entonces vamos a mirar qué es un cristiano, miembro de iglesia, y qué hace un miembro de iglesia que es cristiano. ¿Qué es y qué hace?
el escritor Lucas describe el perfil de un cristiano, miembro de iglesia. Por un lado, nos dice los que son miembros de la iglesia local. Y esto es, puedo decir, es un ideal. Esto de lo que nos habla Lucas es algo que debería de ser. Los miembros de la iglesia local deberían de ser lo que Lucas dice. Deberían de ser. De repente nosotros escuchamos o leemos de algunas personas que dicen que no importa a quién recibir como miembro de la iglesia local, que al final de todos modos Dios va a apartar los que son suyos a su derecha, los que no son suyos a su izquierda. Un día Dios juzgará y un día a uno les dirá: venid, benditos de mi Padre, a otros les dirá: apartados de mí, malditos, al fuego eterno, no los conozco. Y hay quien dice es que se debe aceptar como miembro a cualquier persona. Y todavía hay quien dice es que esto de la iglesia es como cuando se tira una red. Se saca toda clase de peces y en la iglesia ha de ser así. En la iglesia ha de haber de todo. Pero el ideal, lo que debemos de buscar es que los miembros sean cierto tipo de personas, no cualquier persona. Y es que Lucas nos dice qué es lo que distingue a un cristiano miembro de iglesia. Lucas nos describe lo que es un miembro de iglesia. Y es algo que tenemos que aprender, es algo que debemos de buscar. Dije, por un lado, describe lo que es el cristiano miembro de iglesia. ¿Qué es el cristiano? ¿Qué es el miembro de iglesia? El verso 41 nos dice lo que es el miembro de iglesia, lo que debe de ser el miembro de iglesia. Dice el verso 41: así que los que recibieron su palabra fueron bautizados. ¿Quiénes son? ¿Qué es un miembro de iglesia según este verso? Según este versículo, el miembro de iglesia debe ser una persona que recibe la palabra. Y cuando estoy hablando de recibir la palabra, me refiero a que la escuche primero. Es lo que hicieron estas personas. Escucharon a Pedro y a los demás discípulos predicar la palabra. Así que la persona debe recibir el mensaje, debe escucharlo. Luego, la persona debe aceptar ese mensaje. A eso se refiere también la palabra recibieron su palabra. Recibieron, o sea, aceptar la palabra. Y aceptar la palabra es aceptar que Jesús es el único Salvador y que se pone la fe en Jesucristo como único Salvador, que se recibe a Jesús como Salvador. Así que una persona que es miembro de iglesia debe ser una persona cristiana. Según enseña la Biblia, no es que se va a recibir a cualquier persona como miembro. Debe buscarse. Debe de ser una prioridad que quien sea miembro de la iglesia sea cristiano. Sea cristiano. Esto es importantísimo. Porque imagínense recibir a alguien como miembro de la iglesia y que no sea cristiano. Se le dan privilegios como a los demás cristianos y su
carácter y su naturaleza y todo lo que es esta persona, pues es de una persona inconversa. Entonces, ¿cómo actuará esta persona en la iglesia si no es cristiana? A veces sucede que por error, por engaños, se reciben personas que no son cristianas. Uno de repente se ha equivocado al bautizar a alguien que no es cristiano y recibirlo como miembro. Luego se deja ver que no es cristiano, luego se deja ver. Entonces, ¿qué es un miembro de iglesia? Primero es cristiano. Y luego esa persona recibe la palabra y luego se bautiza. Así que, ¿qué es un miembro de iglesia? Es una persona que recibe la palabra, cree al mensaje, cree en Jesucristo, lo recibe como Salvador, se bautiza y se añade a la iglesia. Eso es un miembro de iglesia. Eso debe ser un miembro de iglesia. Eso es lo que enseña la Biblia. Así que el perfil, dije, es lo que es la persona y lo que hace. Estamos viendo el perfil de un miembro de iglesia. Vemos entonces que el miembro de iglesia es cristiano, se ha bautizado y se une a la iglesia. Pero otra cosa, dice el verso 42, y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. Esto es lo que hace el miembro de iglesia. Otra vez, es el ideal, es lo que debería de ser. Estas cosas son las que deberían de hacer el miembro de iglesia. Dice, y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. Y la palabra perseverar significa dedicarse. Lo que Lucas está diciendo es que ellos se dedicaban de una manera continua a la doctrina o a las enseñanzas de los apóstoles, a la comunión unos con otros, al partimiento del pan y a las oraciones. Así que eso se puede ver con mucha claridad. ¿Qué es y qué hace un miembro de iglesia? Es la idea es que todo hombre y toda mujer que ha nacido de nuevo es movido de la corriente del mundo a la vida de iglesia. El hombre y la mujer que ha nacido de nuevo es trasladado del mundo, de una vida mundana, a una vida eclesiástica, a una vida de iglesia. Viene a tener una vida que tiene ligamento o que está ligada a una iglesia. Es deber de todo pastor recordar a los miembros de la iglesia estas cosas. Cuando alguien recibe la palabra, ha recibido a Cristo Jesús, su estilo de vida cambia y viene a ser un discípulo de Cristo Jesús. Acordémonos que estamos hablando del perfil de un miembro de iglesia local. Y cuando estamos hablando de iglesia local, nos estamos refiriendo a la iglesia que se reúne en determinado lugar.
en cierto punto, en cierta área, en cierta situación geográfica. Por ejemplo, aquí en la ciudad tenemos algunas iglesias bautistas. Una iglesia está en el centro de la ciudad, la primera iglesia. Otra iglesia está por la California, la iglesia central. Otra iglesia está en la colonia Morelos, es otra iglesia, Iglesia Bautista Getsemaní. Y nuestra iglesia, la iglesia Emanuel en Valle Verde, La Roca en Valle Dorado, Villa Fontana. Esas son iglesias locales, Entonces estamos hablando del miembro de la iglesia local. ¿Qué es y qué hace? Una traducción moderna de la Biblia lee Hechos 2:42 de esta manera: y estaban ocupados asiduamente en recibir las enseñanzas de los apóstoles, en la comunión, en el partimiento del pan y en las oraciones. Miren esa versión, lo que dice: estaban ocupados asiduamente en recibir las enseñanzas de los apóstoles, y luego en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. Estaban ocupados asiduamente. Miren cómo era la iglesia primitiva, en qué se ocupaban. Igual que en nuestros días, ¿verdad? Y no me refiero a estos días de pandemia, me refiero a los tiempos modernos que hemos estado viviendo. Así es como se ocupa la iglesia local. Piense usted como cristiano, así es una realidad en su vida eso, de que usted se ocupa asiduamente, ocupado asiduamente en recibir las enseñanzas, la doctrina bíblica, en la comunión con los hermanos, en el comer juntos o en el celebrar la Santa Cena y en las reuniones de oración. Usted se ocupa de una manera asidua. La palabra asiduo se refiere a algo constante. Así es. Eso es lo que hacían los hermanos de la iglesia primitiva. Y fíjense que se describen, se puede decir, se describen tres asuntos en ese verso. Eran enseñados en las doctrinas apostólicas. Estaban ocupados en la comunión con sus hermanos. Participaban de la cena y estaban presentes en los servicios de oración. Miren la iglesia primitiva, hermanos. Miren los hermanos. ¿En qué se ocupaban? ¿En qué estaban ocupados? En una de ellas es en las reuniones de oración. Y quiero que hagamos conciencia de esto. Un lugar o un momento en que en la iglesia se enseña la palabra, un momento es la escuela dominical. Tenemos el tiempo para estudiar. Cada vez que hay una reunión en el templo, se estudia la palabra. Aquellos estaban ocupados en eso. Usted es un miembro de iglesia que está en esas reuniones donde se enseña la palabra. Se ocupa de eso de una manera continua. La otra cosa es que había comunión entre los hermanos. Estaban ocupados en eso. La pregunta que cabe aquí es: ¿quiénes son sus amigos? ¿Con quiénes son los que tienen más contacto?
con quienes convive, con quienes tiene una relación cercana, con los hermanos de la iglesia. De repente hay quienes hasta dicen, no, es que tengo más amigos que no son cristianos. Y algunos hasta se atreven a decir que les gusta estar mejor con aquellos que con los cristianos. Y miren cómo era esta iglesia, miren cómo eran los primeros cristianos. Su conducta era de estar de una manera continua juntos, en comunión, comiendo, dice en el partimiento de pan y en las oraciones. Esto es lo que hace un miembro de iglesia. Esto es lo que debería de hacer un miembro de iglesia. Ahora, no estoy diciendo que todos los que asisten al templo y están escuchando la palabra, aprendiendo y tienen comunión con los hermanos, les encanta estar en lo social con los hermanos, comer con los hermanos. No estoy diciendo que todos los que hacen eso son cristianos. No lo estoy diciendo. Porque hay quienes les gusta llegar al templo, aprender algo, estar en las cenas con los hermanos y más si se trata de no llevar nada. Pero no significa que sean cristianos. Pero una de las cosas, o algunas de las cosas que un miembro de iglesia debe hacer es eso. Estar de una manera continua, reuniéndose para aprender la enseñanza bíblica, para tener comunión con los hermanos, participar de la Santa Cena y también comer junto con los hermanos y en las oraciones. Un hijo de Dios, todo el que ha nacido de nuevo, debe ser, quisiera decir, es un fiel asistente a los cultos de enseñanza y predicación, es un fiel a las reuniones de comunión, de coinonía, a la participación de la Santa Cena y a las reuniones de oración de su congregación. ¿Se imagina cómo sería una iglesia que tuviera miembros que son asiduos asistentes, asiduos perseverantes en esto de aprender la palabra, de estar en comunión con los hermanos y participar de la cena del Señor y en el culto de oración? ¿Se imaginan cómo sería una iglesia así? De repente hay quienes dicen, es que se tiene que exigir. No se puede exigir. Yo sé que hay líderes que exigen a sus miembros, que participen, que exigen que estén ahí. Pero mi pregunta es, ¿y el querer aprender de la palabra y el querer estar en comunión con los hermanos y el querer orar, debe ser algo obligatorio? Esto no estaba pasando con esta iglesia. La actividad de esta iglesia, de este grupo de creyentes, hermanos, primero, pues yo puedo decir, era un compromiso voluntario. Era un compromiso voluntario. No era algo forzado, no era algo que de repente voy a ir al templo porque me voy a reunir, porque si no van a venir a ver qué pasó, por qué no fui, o me van a hacer una llamada para ver por qué no fui y no quiero decir mentiras y entonces voy a ir. O hay quienes se atreven a decir mentiras. Es que estaba enfermo, pero resulta que lo vieron en el tianguis. Allá andaba en domingo. ¿Cómo estaba enfermo?
Hay cosas así, hermanos, que tenemos que ser sinceros. Miren, estos creyentes, estas personas que recibieron la palabra y que se unieron a la iglesia, lo que hacían, eso de estar dedicados de una manera continua, aprendiendo y en comunión unos con otros y en el partimiento del pan y en las oraciones, era algo que ellos lo hicieron de manera voluntaria. De una manera voluntaria. Y alguien puede decir, pues así soy yo voy al templo, yo comparto con los hermanos cuando yo quiero, cuando yo tengo ganas. Pues lo extraño, lo triste es que hay quienes pareciera que no tienen ganas. Se entiende cuando alguien tiene motivos muy fuertes, que son razones para no asistir. Se entiende eso. Pero cuando alguien puede hacerlo y no quiere hacerlo, pues no está mostrando lo que era el perfil de los primeros cristianos. Porque tenemos que decir la verdad, tenemos que hablar. Y lo triste es que esto se mira por todos lados, pero tenemos que hablar con la verdad. Hay quienes profesan ser cristianos y prefieren estar en su casa mirando televisión que estar en el templo. Esa es la verdad. Estos cristianos perseveraban, dice, en la doctrina, estaban de una manera continua, asidua, reuniéndose para aprender la palabra, para estar en comunión, para partir el pan y para estar en las oraciones. Los creyentes, hermanos, los que recibieron la palabra, eran personas que permanecieron firmes en el camino de Dios. Y aquí hay algo, ahorita me voy a regresar y vamos a hablar más sobre ese compromiso voluntario de ellos. Pero aquí hay algo que distingue a un verdadero creyente. Permanece firme en el camino del Señor. ¿Recibieron la palabra? No fue una mera profesión de fe, no fue una mera profesión de fe. En verdad recibieron la palabra, en verdad recibieron a Cristo, y eso, el haber hecho una decisión sincera, los mantuvo firmes en lo que habían creído, y los mantuvo firmes aprendiendo más. Siguieron firmes, siguieron perseverando o siguiendo. Cuando dice que perseveraban en la doctrina, o sea, ellos estaban siguiendo en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. En Hechos capítulo 1 versículo 14 dice: todos estos perseveraban unánimes en oración y ruego con las mujeres y con María, la madre de Jesús, y con sus hermanos. ¿Qué estaban haciendo estos que eran discípulos de Cristo, que eran creyentes en Cristo Jesús? Dice, todos estos perseveraban unánimes en oración y ruego. O sea, ellos seguían. Una persona que en verdad ha recibido a Jesús como su Salvador, que en verdad ha creído en Jesús como su Salvador, esa persona va a perseverar, esa persona va a seguir, va a continuar. No solo va a ser una profesión de fe y ya no va a seguir, no, en verdad. Desgraciadamente hay personas que dicen que reciben a Cristo, pero no lo hacen de una manera sincera o responsable. No lo hacen. He conocido personas que han manifestado recibir a Cristo, han hecho una profesión de fe, pero no siguieron.
no siguieron, y eso muestra que en verdad no han recibido a Jesús como su Salvador. Escuchaba a una persona que dijo que quería recibir a Jesús como su Salvador, y cuando se le fue a visitar para animarle a seguir adelante, él dijo: no, yo solo dije que recibía a Cristo para que no se sintiera mal el que estaba predicando. O sea, no fue sincero. El problema es que no fue sincero en eso de recibir a Jesús. Y cuando él enfermó, él lloraba, tenía miedo morir. Pero él no había recibido a Jesús. Y no estoy tan seguro si en algún momento lo recibió. Si lo hizo sinceramente. Él sabe, Dios lo sabe. Estas personas que recibieron la palabra permanecieron, siguieron. Eso es una muestra, es una manera de dejar ver que sí se ha creído en Jesucristo, que sí es cristiana la persona. Dice: perseveraban en la doctrina de los apóstoles. Hechos 2:46 dice: y perseverando unánimes cada día en el templo y partiendo el pan en las casas, comían juntos con alegría y sencillez de corazón. Y perseverando unánimes cada día en el templo y siguiendo juntos, todos los que habían creído, siguiendo juntos en el templo cada día y en las casas. Miren cómo habla de estar firmes, de seguir a Jesús, de ir adelante con Jesús. En el capítulo 6, versículo 4, dice: y nosotros persistiremos en la oración y en el ministerio de la palabra. Persistiremos, o sea, nosotros vamos a seguir predicando la palabra y en la oración. Vamos a seguir. Estoy tratando de dejar ver lo que significa perseveraban unánimes, o lo que cuando dice perseveraban en la doctrina. O sea, ellos continuaban, ellos seguían. Y en Romanos capítulo 8, versículo 13, es Hechos capítulo 8, verso 13. También creyó Simón mismo, y habiéndose bautizado, estaba siempre con Felipe. Habiéndose bautizado, estaba siempre con Felipe. Está hablando de una persona que se bautizó y seguía. Estaba siempre con Felipe. Seguía al lado del líder cristiano. Seguía adelante. Hay muchas cosas o muchos versos en la Biblia que nos habla de esto. Los que habían creído, que recibieron la palabra, en verdad la recibieron, y la muestra de que en verdad lo recibieron es que continuaron, siguieron, fueron adelante. Y dice que perseveraban en la doctrina de los apóstoles, o sea, en la enseñanza de los apóstoles, y también dice que perseveraban en la comunión unos con otros. Fíjense cómo no existe la palabra "y" entre comunión unos con otros en el partimiento del pan. Entre esas dos palabras, entre la comunión y el partimiento del pan, no existe una "y", como dando a entender de que esa comunión se veía cuando también partían el pan, ¿sí? A lo mejor el partimiento del pan tiene que ver con la Santa Cena, pero también puede ser que se refiera a que comían juntos. Puede ser que esté indicando esas dos actividades, la Santa Cena y el comer juntos. En Hechos, el capítulo 20, el verso 7,
Dice, el primer día de la semana, reunidos los discípulos para partir el pan, Pablo les enseñaba, habiendo de salir al día siguiente, y alargó el discurso hasta la medianoche. Se reunían para partir el pan. Y bueno, en muchos pasajes de la escritura vamos a leer que estaban reunidos para participar de la cena del Señor. Hermanos, hasta aquí voy a dejar esto de la membresía por esta ocasión. Quiero que recordemos esto. Hay cosas que nos dejan ver lo que es un miembro de iglesia y lo que hace un miembro de iglesia. Y son cosas que la Biblia enseña. Por tanto, son cosas que debería de ser una realidad en cada cristiano, en cada miembro de iglesia. Continuamos estudiando este tema de la membresía. Dios los bendiga. Vamos a orar. Padre nuestro, te damos gracias por esta oportunidad de estudiar tu palabra. Gracias por lo que pudimos aprender. Ayúdanos a recordar lo que aquí se está tratando. Ayúdanos a ser miembros de iglesia responsables, miembros de iglesia voluntarios en nuestro actuar. Que aprendamos a ser así, Señor. En el nombre de Cristo oramos. Amén.